Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra actividad del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy vamos a tocar la temática de contratos en cuarentena. Específicamente, a ver, ¿me escuchan ahí? Están preguntando en el chat. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, la idea de la fecha es introducirnos al tema de la firma digital y la firma electrónica, básicamente en razón de la materia de cuarentena en la que nos encontramos y la dificultad para celebrar contratos entre presentes, con la complejidad que puede significar. Lo primero que vamos a repasar, si bien esto parece volver a la facultad, hay algunas cuestiones, unas nociones básicas, e incluso sé que hay algunos presentes que no son abogados, es una charla abierta a la comunidad, así que vamos a tocar algunas cuestiones muy básicas relativas a la forma y prueba del acto jurídico, para luego introducirnos por completo en lo que es la temática de los contratos en nuestra época. Algunos conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué contempla nuestro Código Civil y Comercial, entre otras cosas, en lo que es a lo que nos respecta a nosotros, que nos interesa respecto a este tipo de posibilidades contractuales? Primero y principal, la libertad de formas que contempla el artículo 284. Es decir, si la ley no designa una forma determinada para exteriorizar la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. ¿Qué significa? Que salvo aquellas cuestiones contractuales donde tenemos algún tipo de solemnidad, algún tipo de exigencia, la forma es totalmente irrelevante a la hora de considerar la exteriorización de voluntad de las partes en materia contractual. Ese es nuestro primer punto más importante porque nos va a permitir utilizar la creatividad y la posibilidad de la tecnología para que las partes manifiesten que se encuentran de acuerdo en obligarse mutuamente. Segundo punto, el artículo 286 que contempla la expresión escrita. ¿Qué significa? Que puede ser por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos donde haya una instrumentación impuesta, como vimos previamente, y se puede hacer constar en cualquier tipo de soporte, inclusive cuando hay un medio técnico que se exija para su lectura. Esto es fundamental, por supuesto, a la hora de contemplar. Dame un segundo que voy a cambiar el micrófono si no me escuchan bien. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Me escuchan mejor? Bueno, sigamos ahí votaron un poco, así que los dejo con este micrófono original. Bueno, 10 puntos. Seguimos entonces. Decíamos que la expresión escrita no necesita ser en un texto escrito, es decir, que puede utilizarse cualquier tipo de soporte y que nos importa a nosotros es el electrónico, es decir, la posibilidad de hacerlo con un medio técnico que se utilice para su lectura. Esto significa en un archivo informático, en un PDF, en un correo electrónico, en lo que fuera, y cumple, como dice la ley, con la posibilidad de ser considerado, ya lo vamos a ver, el requisito de escritura. Vamos a hablar de los instrumentos privados no firmados, que contempla el 287 del Código Civil y Comercial. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no, eso ya lo sabemos. Si están firmados se consideran instrumentos privados, si no se los denomina instrumentos particulares no firmados.
Entre estos, los no firmados, se contempla todo aquel que pueda ser impreso, un registro visual o auditivo, o cualquier medio que se utilice o registro para llevar una constancia de la palabra y la información del acto jurídico que las partes pretenden celebrar. Como verán, de este modo también evitamos la necesidad que solamente un instrumento privado, es decir, aquel que está firmado, tenga una relevancia jurídica. También obligan a aquellos particulares no firmados y que están dentro de cualquier tipo de medio empleado, en nuestro caso, el informático. Artículo 288. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza la firma digital, con algunas características que marca el 288 respecto de la autoría e integridad del instrumento. Como verán, este artículo habla solamente de la firma digital, no contempla la posibilidad de la firma electrónica. Esto ha dado lugar a debate luego de la sanción del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la ley de firma digital, que ahora vamos a pasar a verla, establecía la posibilidad de firmas digitales y electrónicas, pero en el código no se tradujo exactamente la letra de esta ley. De todas formas, está prácticamente entendido, y así funciona en la práctica, que la ley de firma digital sigue vigente y no solamente se puede probar la autoría a través de la firma digital, sino que esto es un modo específico para cumplir el requisito de firma, pero no de la expresión de voluntad propiamente dicho. Es decir, un acto que no tenga firma digital y sea electrónico no necesariamente es inválido, todo lo contrario. Un punto importante que no hace en sí a la cuestión contractual, pero sí hace el día de mañana la cuestión probatoria. El 318 del Código Civil y Comercial menciona respecto de la correspondencia, que puede ser utilizado como prueba por un destinatario, salvo cuando es confidencial, que necesita el consentimiento del remitente. En el caso de terceros solamente puede valerse respecto de aquella con asentimiento del destinatario, y si es confidencial, de ambas partes, destinatario y remitente. Esto es importante a la hora que tengamos que probar algo que no tenga una firma digital, sino una firma electrónica, y esté incluido en algún tipo de elemento que se pueda ser considerado correspondencia, como por ejemplo un correo electrónico, respecto de los principios de confidencialidad y materia probatoria. Más allá que hay diferente doctrina que entiende que las partes no pueden ser limitadas en cuanto a su accionar probatorio y tiene que haber una amplitud en el sentido de su aceptación dentro del proceso, que tiene cierta discusión, pero el código en principio lo establece de este modo. Y finalmente, el 319, el valor probatorio que establece el Código Procesal Civil, ¿qué nos menciona? Que el valor probatorio en instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando congruencia, precisión, claridad técnica del texto, usos y prácticas del tráfico, confiabilidad de soportes utilizados y procedimientos técnicos que se apliquen. Si ahí preguntan en el chat, perdón, me parece que tiene 100 participantes máximo. El que no pueda entrar, estamos en los 100, ya cubrimos los 100, es una limitación de Zoom, luego estará subido a la página de YouTube del Colegio de Abogados. Con esa breve introducción relativa a lo que es nuestra normativa base en el Código Civil y Comercial, vamos a algo más específico, que es la ley de firma digital. La ley es la 25506, ya en todas nuestras conferencias mencionamos, la ley no es novedosa, sino que tiene prácticamente unos 20 años aproximadamente, y ha tenido una historia de poca utilización en el ámbito privado, con especial énfasis en los últimos años, en relación a la necesidad de aplicarla de un modo u otro para acelerar todo lo que sea comercio electrónico y contrataciones a distancia. Primer punto importante de la ley 25506. Y vamos a ir diferenciando, por un lado, lo que va a ser firma digital de otras variantes. Pero primero vamos a analizar la ley. Primer artículo. La ley contempla y reconoce la utilización de la firma electrónica y la digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la ley. Yo entiendo, como también entiende parte de la doctrina, que es ley especial, que el código
al ser ley general, con su entrada en vigencia no ha quedado sin efecto esta ley, sino que se mantiene en estos sentidos, por más que la palabra firma electrónica no esté contemplada en el Código Civil y Comercial. Artículo 2. Explica qué es la firma digital, y con esto acompáñenme los que no estén en la materia y no conozcan bien de qué se trata. Es un procedimiento matemático que requiere de información de exclusivo conocimiento del firmante. En este caso, cuando se refiere a exclusivo conocimiento, se va a referir a una clave privada que solamente está en poder de quien va a firmar con esa firma digital. Llamémoslo, la clave de ustedes es una suerte de un archivo único, bajo su absoluto control. La firma digital tiene que ser posible de ser verificada por terceras partes. ¿Qué significa? Que esta firma, esta llave privada que tiene la persona, tiene una contraparte que se llama clave pública. La clave pública se genera conjuntamente con la clave privada de ustedes, es única y es de acceso irrestricto para toda la sociedad, y se sube a un servidor, una base de datos pública, donde puede ser verificada. ¿Qué significa eso? Que entre la firma privada de exclusivo conocimiento, esta información que tiene el firmante, y la clave pública, un tercero puede verificar que lo que yo utilicé, mi clave privada, para firmar un archivo, se corresponde con esa clave pública, y por ende puedo verificar que era la persona que decía ser al momento de utilizarlo. A su vez permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento posterior a su firma. ¿Por qué? Porque la ley de firma digital establece que el único procedimiento para ser considerada tal firma implica que luego de firmado el archivo, en este caso supongamos un contrato en un PDF, el mismo no puede ser modificado sin alterar la firma digital que se utilizó para firmarlo en última instancia, que significa que el documento es íntegro y a su vez tiene una suerte de fecha cierta. Es decir, una vez que fue firmado, no puede ser modificado sin que uno tenga conocimiento de esas modificaciones, lo que me va a permitir el día de mañana demostrar la integridad de ese archivo y su contenido, por lo menos a la fecha de su firma. Artículo 5. Y acá empezamos a entrar en un terreno más álgido. Firma electrónica, que lo contempla la ley especial, pero no lo menciona el Código Civil y Comercial. ¿Qué significan? Son datos electrónicos que están integrados, asociados o ligados de alguna manera a otros datos electrónicos, que se utiliza para firmar como medio de identificación, pero carece de algunos de los requisitos legales para ser considerado firma digital. En este caso, la firma, en caso de ser desconocida, corresponde a quien le invoca a acreditar su validez. Presunciones respecto a la firma digital. ¿Por qué menciona la validez en el artículo de firma electrónica y nada dice en la firma digital? ¿Por qué? Porque hay 3 artículos que tocan la temática. El artículo 7 de la Ley de Firma Digital menciona que, salvo prueba en contrario, toda firma digital pertenece al titular del certificado. El artículo 8 menciona que, salvo prueba en contrario, no ha sido modificado el documento desde que se firmó, lo que les mencionaba recién. Y el artículo 10 menciona que cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, salvo prueba en contrario, proviene de la persona titular del certificado. ¿Por qué menciona esto el artículo 10? ¿Y por qué el parecido con el artículo 7? Bueno, porque existen diferentes tipos de certificados, ahora lo vamos a ver, pero algunos de ellos pueden ser utilizados no necesariamente por una persona particular, sino por un programa, una aplicación, un servidor que firme automáticamente. La presunción de ley es que aquel documento que tiene carácter de la posibilidad de generar una obligación legal a través de su firma y su aplicación a determinado archivo, las obligaciones y los derechos van a corresponder a la persona titular del certificado que se utiliza. Es decir, como ven, también la ley abre la oportunidad a la automatización de contratos, a la posibilidad que no necesariamente sea una persona quien esté firmando del otro lado de la computadora. Bueno, esto es una estructura muy genérica, lo que mencionamos de la ley, que funciona en todo el mundo de un modo muy parecido respecto de lo que son las firmas digitales, con algunas variaciones en algún que otro país. Lo que quiero explicar brevemente
es para que entiendan cómo es la infraestructura de la firma digital en Argentina, ¿sí? Básicamente hay un organigrama del cual la ley marca en cabeza de todo lo que es el emisor del certificado raíz, un ente licenciante. De allí para abajo dependen todas las emisiones posibles dentro de la ley de firma digital en Argentina. La autoridad de aplicación se ha puesto, digamos, el ente licenciante se ha convertido en el Ministerio de Modernización. Ha ido pasando de un lado a otro, hoy en día es el Ministerio de Modernización del Estado, ¿sí? Debajo del ente licenciante, el mismo puede otorgar certificadores licenciados, es decir, puede otorgar un certificado para un certificador licenciado, o puede generar autoridades certificantes. ¿Por qué? Porque la autoridad certificante, a su vez, puede generar un certificado digital para X persona, física o jurídica, no importa, pero a su vez puede generar autoridades de registros, quienes a su vez pueden entregar certificados digitales. Importante que estas autoridades de registros, a su vez, no pueden convertirse en autoridades certificantes, es decir, hay un esquema límite de quién puede otorgar autoridad para entregar certificados digitales. Cuando digo certificado digital es el término de la ley, me refiero a la firma digital que va a otorgar a cada persona física o jurídica. Acá a la derecha van a ver cada uno de los diferentes estratos. El primero lo mencioné, el Ministerio de Modernización. El segundo caso, la autoridad certificante o certificador licenciado, en este caso, van a ver que algunas de las posibilidades son AFIP, ANSES, la ONTI, la plataforma de firma digital remota, privados, y van a ver que dice Chile. ¿Por qué dice Chile? Porque Chile tiene un convenio con Argentina, y esto lo contempla en nuestra ley, de reciprocidad en cuanto al reconocimiento de firma digital. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de obligarnos con entera validez jurídica con cualquier persona física o jurídica de Chile simplemente con una firma digital emitida bajo las condiciones de legalidad de Chile, que es reconocida automáticamente en la República Argentina. Imaginen las consecuencias de la facilidad contractual que implica este reconocimiento mutuo. Entiendo que Argentina debería avanzar en toda una serie de otro tipo de convenios y eventualmente seguramente se haga. Dentro de ONTI, por ejemplo, cuando menciono, en realidad es el organismo que otorga, para dar un ejemplo, a las diferentes provincias o a los colegios profesionales la posibilidad de, a su vez, convertirse en autoridades de registro. Es decir, nuestro propio colegio de abogados puede ser autoridad de registro para otorgarnos certificados digitales a los abogados. Llámese, por ejemplo, la plataforma de firma digital remota, que ahora lo vamos a tocar en particular, a su vez otorga certificados. Como ven, la tercera etapa dice Mid Final User, que en realidad pueden ser nivel intermedio, me refiero a la autoridad de registro, que a su vez va a otorgar certificados, o usuarios finales, Final Users, los que ya tienen un certificado emitido y a su vez no pueden utilizarlo para emitir ningún otro tipo de certificado de terceros. Vamos a hablar específicamente de los certificados digitales. ¿Qué tipo de certificados hay? Bueno, básicamente las posibilidades de utilizar certificados digitales, firmas digitales, son exclusivamente dos: con un token o sin un token. ¿Qué significa un token? Un token en sí es simplemente un hardware, es decir, ustedes lo pueden ver como una llave USB, que tiene ciertas características técnicas, y con eso se utiliza para grabar allí mismo el contenido de la llave de la firma digital, es decir, la llave privada de la persona, y se necesita para la firma, es decir, de cualquier tipo de archivo. Debe conectarse a un equipo determinado para poder utilizar la firma. Sin token es la otra posibilidad, es el caso del otorgamiento de una firma digital dentro de nuestra estructura actual. Se llama plataforma de firma digital remota. Es la posibilidad de firmar sin necesidad de ningún requisito de hardware. Es decir, simplemente realizando un trámite y teniendo la firma digital o el certificado digital de uno, la llave privada, subida a un servidor donde accederemos para poder
firmarlo y ahora vamos a ver cómo se hace. Básicamente me voy a detener no en la obtención de la firma digital con token, que es un procedimiento similar, pero en realidad la gran mayoría de los usuarios no lo van a hacer, salvo que lo requieran por alguna cuestión particular, sino que vamos a ir al caso de la obtención sin token. La única diferencia es si uno tiene que, digamos, tiene que asistir con un token o sin un token para solicitarlo, pero el procedimiento es muy similar. Hace algunos años ya, digamos, la ley contemplaba la posibilidad de la homologación para convertirse en entidad certificante. Hay empresas privadas, al igual que mencionamos AFIP, ANSES, hay algunos privados que se han convertido han cumplido con todos los requisitos de ley y hoy en día son entidades certificantes y pueden emitir certificados. Pero a su vez hace un par de años, prácticamente un año y algo, 2 años casi, se avanzó en la posibilidad de la generación de una plataforma de firma digital remota, gratuita y de acceso irrestricto para todo argentino. No tiene costo y no tiene ningún tipo de impedimento, simplemente es un límite temporal que habrá que renovarlo, si no me equivoco, es cada 4 años. ¿Cómo se hace? Y con esto podemos obtener una firma digital para todos nuestros actos en cualquier registro de la propiedad automotor, en cualquier registro seccional. Uno puede sacar un turno online, al igual que saca un turno hoy en día para hacer una transferencia automotor. Se presenta con su DNI y con un celular para hacer lo que se llama un OTP, es One Time Password, es decir, alguna aplicación como un token del banco que genera un número aleatorio que cambia cada algunos segundos, es la misma funcionalidad, es una medida de seguridad adicional. Uno acredita identidad en el registro automotor de modo gratuito, dan de alta una vez verificados los datos de la persona con su DNI e inmediatamente generan en la plataforma de firma digital remota la clave privada y pública de la persona que lo está solicitando y a uno en su celular le cargan este código único, este OTP, para que pueda acceder a usarlo, más allá de alguna clave que tenga para ingresar al sistema. Si lo va a hacer con un token, también puede. Salvedad para que tengan en cuenta, los registros donde van a tramitar generalmente estas firmas digitales solamente permiten el registro sin token. Para hacerlo con token, el listado de lugares que están habilitados y tienen la infraestructura para hacerlo es menor. Y hoy en día está todavía muy limitado dónde puede realizarse. Pero ambas opciones son viables y no tiene costo, más allá del token, obviamente, en el caso del hardware, el que lo quiera comprar para hacerlo. Una vez que tenemos la firma digital en la plataforma remota, la tramitamos en nuestro registro automotor, se nos otorga, vamos a entrar a la página firmar.gov.ar/firmador. Este es el sitio del Estado para poder utilizar de modo gratuito una firma digital otorgada por el propio Estado y con plena validez legal. Les voy a mostrar algunos pasos para que vean lo sencillo que es utilizarlo. Primero y principal, se ingresa con los datos del titular de la cuenta. Se va a seleccionar la autoridad de registro, es decir, en nuestro caso la Secretaría de Modernización, si se tramitó a través del registro automotor. Y inmediatamente que ingresamos vamos a poder, primero, subir un documento, es decir, en nuestro caso, subir el archivo PDF, el contrato entre las partes que queremos poner nuestra firma digital. Luego hará lo mismo la parte contraria y pondremos el PIN, el OTP que se generó, para convalidar dentro del sistema que somos quien decimos ser. Es decir, nos exige lo que se llama un factor de doble autenticación, algo que sabemos y algo que tenemos. Sabemos nuestra clave de ingreso, como vimos recién al ingresar el quill en la página previa, ¿sí? Y algo que tenemos, que es el PIN, que va a ser el OTP, que con eso el sistema se asegura que no están utilizando de modo fraguado nuestra firma digital para el caso que alguien haya podido hackear o conocer nuestra contraseña. No es 100% seguro, pero es un método bastante fiable. Una vez que lo subimos al sistema y pusimos el OTP, nos va a mostrar una previsualización del documento. Y al costado vamos a poder ver también el detalle del documento y la información del certificado con el cual estamos firmando. El archivo no va a estar firmado hasta tanto hagan clic en descargar.
¿sí? Si no se descarga el documento no se firma. No se firma automáticamente y queda en el sistema, sino que hay que hacer el procedimiento. Una vez que lo descargaron, van a tener un archivo idéntico al que subieron, simplemente con la modificación de una firma digital incorporada dentro del mismo archivo, y el mismo ya tiene plena validez legal en cuanto a la firma de quien lo ha utilizado. Obviamente, cuando estamos hablando de la firma de una sola persona, el procedimiento deberá continuar con un segundo firmante luego del envío de esta primera modificación del archivo con una firma digital incorporada, para que incorpore luego su firma como una segunda firma y haya una cadena de firmas una detrás de la otra de todos aquellos que son partes del contrato. Finalmente nos vamos a encontrar con que en la plataforma de trámite a distancia, de firma remota, el archivo pasó 1, 2, 3, 4 veces la cantidad de partes que deban firmar y va a contener la firma digital de todos ellos. Ahora nos llega un archivo firmado. Queremos saber si corresponde a la persona. Previamente habíamos hablado que la firma debía ser susceptible de ser verificada por terceros. Bueno, podemos ingresar a la plataforma, hay una opción verificar documento. Como ven, las opciones arriba son 3. Firmar documento, verificar documento y salir, no hay otra opción. Subimos el documento, el PDF firmado, ponemos verificar y nos lo va a mostrar, y lo más importante, nos va a dar toda la información de los certificados utilizados para su firma que estén incorporados dentro del archivo que subimos. ¿Eso qué nos va a decir? A nombre de quién está la firma, si la firma es válida, es decir, se va a corroborar contra la firma pública que está subida en los servidores, y los certificados en sí, todos son válidos en la cadena de certificaciones. En base a la respuesta que nos dé, vamos a saber si estamos frente a un documento válidamente firmado conforme a la ley de firma digital o no. Antes de pasar a la segunda posibilidad, vamos a mencionar, sí, repito, la firma de varias personas. A ver, en realidad simplemente alcanza con que lo firme una persona, para esa persona tiene validez. Una vez que generé el archivo y lo descargué, vamos a volver a la presentación, ingresamos el documento, lo subimos. Ponemos nuestro OTP, nuestra clave única, firmamos, va a previsualizarlo como lo ven acá y lo descargan. Una vez que lo descargaron, el nuevo archivo, el anterior lo pueden eliminar si quieren, el nuevo archivo ya está firmado con su firma digital. Ese archivo lo envían a la otra persona. O lo envían, o simplemente si está presente también podría hacerse, nada lo impide, pero la práctica es que sea remoto, se lo envían a la otra persona y esa persona, sin modificarlo, lo sube del mismo modo que hicieron ustedes a la plataforma, hace el mismo procedimiento, lo firma, y el archivo que descarga con su propia firma se lo envía a la parte que lo ha remitido originalmente. De ese modo, el último archivo que se ha generado contiene la firma digital de todos los que han intervenido en el proceso, es decir, del original que lo firmó por primera vez, más el segundo que lo firmó y otros terceros si quieren repetir el procedimiento. Es decir, hay que hacer este mismo procedimiento bien sencillo, uno detrás del otro, hasta tener todas las firmas acumuladas. El único documento válido, el único archivo válido es el último que se generó. Siguiendo alguna de las preguntas para no quedarnos en el camino. La plataforma en principio solamente guarda la transacción, es decir, no tiene posibilidad de resguardar, no es un sistema de almacenamiento en nube, simplemente otorga una plataforma de firma, nada más que eso. No va a haber un registro en sí tampoco de la transacción, sino que el propio archivo con su firma digital es quien garantiza que la transacción se hizo. ¿Por qué? Porque fue emitido conforme a la ley digital y el certificado es válido y se corrobora contra la firma pública, la clave pública que está en el servidor. Voy contestando, denme en un minuto. Cuando acredita personería, a ver, en el DNRPA seguramente van a pedir la clave de correo electrónico, la dirección de correo electrónico. El receptor no tiene un aviso que hay un documento por firmar. La plataforma no es interactiva entre las partes, simplemente lo utiliza uno solo a modo de firmarlo con su firma digital. Después estará entre las partes enviarlo a la contraparte que fuere para que haga el mismo procedimiento, pero no hay un aviso en línea del sistema.
Por supuesto que, luego preguntan si el registro hecho en el registro automotor debe estar hecho por todas las partes. No necesariamente. La firma digital, mientras sea otorgada por algún ente autorizado, es decir, alguna autoridad certificante válida conforme la ley, alcanza para que firme. Yo puedo firmar con mi clave, mi firma digital otorgada por la plataforma en el registro, por el PFDR, y la otra parte puede tranquilamente firmar con la firma digital que tramitó en una empresa privada por su cuenta, por su lado y que lo utiliza. De hecho, incluso puede ser que una de las partes lo haga con una firma automática a través de una aplicación y la otra parte lo haga en esta plataforma y luego lo envíe. El trámite en el registro es presencial, sí, porque el encargado del registro tiene que corroborar los datos de la persona que va a recibir el certificado de firma digital. Bueno, ahí hay una gran pregunta. ¿Se puede registrar la firma digital durante la cuarentena? Habrán visto que esta semana comenzó a funcionar el registro automotor. Bueno, ¿qué dijeron? Los turnos se van a otorgar online como venía haciéndose hasta ahora. A partir de hoy se activó la plataforma de trámite de turnos online del registro automotor. Llamativamente, por lo menos yo no lo pude encontrar, hoy ingresé y está la posibilidad de realizar cualquier turno para firma digital, pero no, cualquier turno para los trámites propios del registro, pero no está la posibilidad de firma digital. O por lo menos yo hoy no la encontré. Por ende entiendo que en este momento puntual no está activado. No sé si es un tema puntual, pero eventualmente va a tener que volver a funcionar. A mí me parece que ha sido una incongruencia el habilitar los registros para transmitir solamente vehículos, pero no para algo tan importante que nos permitiría agilizar la economía y la situación contractual de muchas partes en medio de una cuarentena que es la validez jurídica de los actos a distancia. Y con una simple presencia única por parte en el registro alcanzaría para que todos tengamos firma digital. Me parece que es una oportunidad perdida para impulsar este tipo de herramienta y que creo que debería revertirse en caso que la pandemia continúe, digamos que la cuarentena siga por tiempo indefinido o por lo menos como aparenta ser por un tiempo más. Independientemente de eso, a futuro también debería impulsarse. El trámite no tiene costo. De momento, en lo que es los registros automotores, es totalmente gratuito. El costo es cero. Bueno, ¿qué pasa si tengo que apostillar o legalizar? Hay un problema. Yo no puedo transmitir la firma digital a un documento escrito. Y la apostilla o la legalización se hace sobre el documento escrito. Lo que sería necesario en realidad es que esa apostilla o la legalización en principio sea innecesario. ¿Por qué? Porque la firma digital, para hacerla valer en otro lugar, necesito que el país de destino tenga un convenio de reciprocidad, como mencionaba en Chile. Eso evitaría la necesidad de una legalización de una apostilla del documento, más allá de algunas cuestiones puntuales, pero en cuanto a la firma, no es posible firmar un documento digital y a su vez luego imprimirlo y apostillarlo. Ahí vamos a tener un problema para llevarlo al extranjero. Sin perjuicio de eso, y voy a hacer una aclaración porque el tema nunca se me planteó, pero Cancillería en sí le debería alcanzar con corroborar que la firma fue incorporada dentro del documento y generar una impresión del mismo, dejando constancia de aquel control. De ese modo se cumpliría con el requisito de firma del mismo y podría apostillarse o legalizarse, en todo caso, el documento impreso. Pero no es la finalidad última de la firma. En realidad, la única finalidad es evitar este tipo de situaciones y eventualmente simplificarlo para el comercio no solamente nacional, sino internacional. Vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si no tengo un certificado de firma digital? ¿Por qué? Porque acá es donde viene la principal cuestión que estamos discutiendo en esta charla. Bueno, todo es perfecto. Si tenemos firma digital, la tenemos de antes, ya venimos seguramente funcionando con el sistema de firma digital. Pero ¿qué sucede si nos agarró en medio de la pandemia y no tenemos ningún tipo de firma digital? ¿Aún así tenemos algún tipo de salida? ¿Podemos utilizarla? ¿Cuál es la validez? ¿Cuál es el sentido de esta charla hoy? ¿Para qué estamos hablando de esto? Si lo tenemos todo resuelto no tendría sentido. Bueno, vieron antes que mencionamos que en la ley de firma digital se menciona la firma electrónica. ¿Qué habíamos dicho que eran?
Antes de avanzar, voy a contestar una pregunta. En los contratos de locación deja... perdón, no te entiendo la pregunta. Bueno, después la voy contestando. Ah, si resulta certificación de firma. A ver, en principio no, yo entiendo, hubo una cuestión en Buenos Aires, se planteó respecto de si la firma digital, principalmente respecto de las SAS y demás, suplía la necesidad de certificación de firmas. Hubo una discusión, entiendo que principalmente por una cuestión quizás de defensa corporativa de intereses con el Colegio de Escribanos, hubo una cautelar de por medio respecto de si podían utilizarse o no las firmas digitales y si ya no era necesario certificar las firmas que se otorgaban de este modo. ¿Por qué? Porque como bien dice en este caso Oscar, eh, ¿para qué tener una certificación de firma si la firma digital ya ha sido corroborada por un ente público y la ley le otorga plena validez? Entiendo que la certificación de firmas, una vez que se masifique la firma digital, se vuelve totalmente innecesaria, porque el propio sistema de por sí va a otorgar la presunción de legitimidad de esa firma, del mismo modo que se otorga sobre una certificación de firma hecha de modo notarial. De hecho, hay toda una serie de ventajas que no mencioné, pero que vamos a hablar respecto de la firma digital. Más allá de la integridad que hablamos previamente respecto del contenido del contrato, es decir, que la presunción es que no ha sido modificado, hay algo muy importante, que es la fecha cierta. Es decir, en el momento que se firma el documento con un archivo, un certificado de firma digital, la fecha en la cual se firma es inalterable. No puede modificarse sin modificar el archivo e invalidar la firma digital, con lo cual también le vamos a otorgar características muy, muy similares casi a un instrumento público. No, la ley obviamente no lo contempla como instrumento público, pero yo entiendo que tiene que ir hacia ese, digamos, hacia ese camino eventualmente, porque la tecnología en sí, dejando de lado la cuestión burocrática, así lo permite. A ver, validez de un contrato que cuenta con firma digital de una parte y hológrafa de la otra. El problema está en que la firma hológrafa de la otra parte va a estar en un instrumento escrito y la firma digital va a estar en un instrumento electrónico. Es decir, no voy a tener las dos firmas en un mismo instrumento. Nada obsta en cuanto a la libertad de formas, que las partes pacten que uno, denme un segundo. No sé quién está usando el anotador. A ver si por favor, a ver si lo dejan de usar, así podemos escribir bien, si no lo tengo que deshabilitar. Bueno, les mencionaba, nada obsta a que eventualmente una de las partes use una firma digital y se convenga entre los dos que un contrato esté firmado de un modo y la otra copia del otro. El problema está en que los dos contratos tienen que estar firmados de por sí. El problema va a ser probatorio eventualmente. Sería complicado de unificar o conciliar los dos tipos de firmas. No significa que no pueda utilizarse o pensar algún modo creativo de convenir entre las partes. Bueno, a ver, si se manda el PDF con firma digital y la otra parte lo imprime y firma. A ver, no habría inconvenientes en ese sentido. Obviamente estamos mezclando y dejando de lado los beneficios de la firma digital, pero nada lo impide. Obviamente, una de las partes no van a ser los ejemplares idénticos. ¿Por qué? Porque uno va a estar firmado con firma hológrafa, el que está impreso y se envió por correo, pero ya perdió la firma digital. Y la firma digital va a estar solamente en un contrato que no tiene la firma hológrafa, porque al momento de firmarlo, al imprimirlo, pierde su característica del certificado que mantiene la integridad del archivo. ¿Se podría utilizar? Se podría hacer. No le veo ningún tipo de utilidad y me parece que trae una complejidad adicional y de hecho si se manda por correo se pueden enviar las dos copias con firma hológrafa en ese sentido. Pero bueno, eventualmente creo que se podría buscar algún tipo de funcionamiento. Otra pregunta, si firman en distintos momentos los firmantes, ¿qué fecha se toma como cierta? La fecha cierta de la firma de cada una de las partes va a estar dada por el momento que aplican su certificado de firma digital. Es decir, yo firmé hoy, mi firma digital tiene fecha de hoy. Mañana firma la otra parte, va a tener fecha de mañana. Diferente está en los efectos jurídicos de digamos, que contempla la ley respecto del perfeccionamiento del contrato.
A esto no tenemos que remitir a lo que dice el Código Civil y Comercial respecto principalmente de contratos entre ausentes, es decir, vamos a ver qué tipo de teoría se utiliza, bueno, obviamente vamos a seguir los mismos principios de la ley en ese sentido, pero a su vez hay determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo en los contratos que son de oferta, es decir, determinados tipos de condiciones para la posibilidad de la revocación de la oferta, para la aceptación, para revocar esa aceptación con el consumidor, es decir, hay toda una serie de particularidades que habrá que ver, pero la fecha va a estar dada por cada una de las firmas. Y si eventualmente la configuración del acto jurídico, es decir, del perfeccionamiento del mismo, está dado por la manifestación de voluntad de todas las partes, si el último de los firmantes tiene fecha en un día posterior, estimo que la fecha donde se perfecciona va a ser esa, más allá que puede haber habido una oferta manifestada por el anterior. Bueno, tipos de contratos. Voy a diferenciar, más allá que hay diferentes tipos de particularidades, y para entrar bien en lo que es firma electrónica, un pantallazo sobre lo que considero que son dos opciones de tipos de contratos a los cuales podría eventualmente aplicarse una firma electrónica. Lo que menciono como business to consumer y business to business. Conceptos muy propios quizás del marketing. Perdón, no, me salté el tema de firma electrónica, volvamos a eso. Lo había mencionado antes, pero vamos de vuelta, para el que no haya estado al comienzo. Habíamos dicho, al describir la ley de firma digital, que menciona firma electrónica, y la conceptúa como aquellos datos electrónicos asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados como medio de identificación por quien firma, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que existe algún tipo de dato concreto que yo utilizo vinculado o que puede estar vinculado a un documento, en este caso podría ser el mismo PDF original que íbamos a pasar por firma digital, pero que no tenemos firma digital, que está vinculado, asociado de algún modo determinado, lógico, cuando se refiere lógico significa con algún tipo de asociación informática, es decir, una vinculación de una firma digital que no sea digital, es decir, que no contemple las posibilidades de ley, o algún tipo de procedimiento por el cual yo me identifico, es decir, que firmo con ese modo de identificación. Básicamente, todo procedimiento por el cual asocio a un dato particular, llamémoslo en este caso un contrato en PDF para poner algo bien tangible, algún tipo de procedimiento por el cual yo me suelo identificar, pero no cumplo con los requisitos de firma digital, se considera firma electrónica. ¿Qué habíamos visto previamente y que es importante? La gran variación de los artículos de la ley de firma digital. La firma electrónica, aún válida para demostrar autoría, tiene un punto muy álgido. La autoría, en caso de ser desconocida por una de las partes, está en cabeza probatoria de quien la alegó, a diferencia de las presunciones de la ley para la firma digital. Esto significa que, principalmente para el que quiere contratar y utilizar una firma que no sea digital, tiene que contemplar muy bien las posibilidades, riesgos y diferentes tipos de tecnologías que lo habilite a utilizar una firma electrónica. ¿Por qué? Porque al momento de demandar, cuando la contraparte niegue haber firmado el documento, estará en cabeza nuestra y no del demandado el demostrar que esa firma realmente es de quien dice ser. Un ejemplo de firma electrónica, bueno, sencillamente podría ser, supongamos que se utiliza un certificado de firma digital que no es válido. Eso es un ejemplo de firma electrónica porque no cumple con los requisitos. Algunas posibilidades propias que ahora vamos a ver más adelante respecto de firmas electrónicas, para no avanzar un poquito sobre el tema, ahora se los voy a mostrar con ejemplos concretos y los vamos a ver con casos de tipos de contratos. Yo mencioné dos posibilidades, tipos de contratos de business to consumer, es decir, entre un negocio, un comercio y un consumidor, y contratos entre diferentes tipos de business to business, es decir, entre diferentes tipos de empresas. Van a haber variaciones, después tendremos contratos quizás entre particulares que querramos celebrar, pero la gran mayoría de los contratos se nos van a dar en este tipo de escenarios y para poder enfocarnos en la charla voy a mencionar solamente estas dos posibilidades.
Primer caso, de contratos entre empresas y consumidores. ¿Por qué lo menciono así? ¿Por qué lo englobo de este modo? Porque los contratos de empresas a consumidores tienen la particularidad que los consumidores en sí no suelen tener firmas digitales, o por lo menos al día de hoy no se ha, digamos, masificado de ese modo. Dudo que encuentren demasiadas personas que tengan en su poder una firma digital, salvo que la utilicen por una necesidad con el Estado o porque se dediquen a alguna cuestión dentro del rubro de IT. Pero sí nos vamos a encontrar con una infinidad de consumidores que tienen consumidores finales, que tienen la intención de contratar por vía electrónica, pero no tienen posibilidad de tener una firma digital o exigírsela sería complicado. Dentro de este gran grupo yo englobo este tipo de contratos. ¿Por qué lo menciono así? Porque este tipo de contratos, para considerar la firma electrónica, tiene determinadas características. Primero, la posibilidad de la estandarización contractual. ¿Por qué? Porque la empresa suele otorgar un mismo tipo de servicio o de producto bajo el cual quiere establecer las condiciones contractuales y tiene la posibilidad de estandarizarlo, es decir, de generar un sistema a través del cual va a continuar operando con los diferentes tipos de consumidores con los que tenga relaciones, en este caso celebre actos jurídicos. Segundo, tienen la gran posibilidad de utilizar desarrollos, o pueden generar, mejor dicho, deben generar desarrollos de aplicaciones o sitios con lo que se llaman APIs. APIs en realidad son interfaces de aplicaciones, ahora voy a explicar, no desesperen, qué significan, de identificación existente. ¿Qué significa esto? Y ahora lo vamos a ver en particular. Que los contratos de empresas con consumidores pueden tener, esto es una generalización, porque pueden tener un alto costo inicial, pero un bajo costo recurrente. ¿Qué significa? Que el desarrollo de la aplicación, del sistema para generar la firma electrónica y la relación contractual con los diferentes tipos de consumidores puede tener un costo de desarrollo inicial, tanto en tiempo como en dinero, pero eventualmente el costo de continuar ese tipo de contratos, por justamente la primera particularidad de la estandarización, va a significar que el costo de recurrencia va a ser mucho menor. ¿Cómo funcionaría en el caso de business to consumer, de empresa a consumidor? Bueno, esto es un muy pequeño y sencillo gráfico de identificación. Habíamos dicho que lo más importante era la firma en sí, era una presunción de autoría, y la firma digital lo contempla, pero la firma electrónica no. Bueno, entonces el principal problema de la empresa al momento de desarrollar una solución para tener una firma electrónica con sus consumidores es identificar a los consumidores que van a firmar electrónicamente los diferentes tipos de actos jurídicos. ¿Cómo pueden funcionar un esquema muy básico de identificación de los consumidores? Bueno, la empresa sin lugar a dudas puede tener una firma digital. ¿Por qué? Porque la firma digital la va a tramitar una sola vez, incluso puede tener una firma digital de aplicación. De hecho, el propio programa puede firmar digitalmente los contratos y entregárselo a los consumidores. Es decir, que una de las partes esté con firma digital. En ese lado no habría inconvenientes. De hecho, suele ser la parte con mayor facilidad de realización. Y la empresa tiene que generar usualmente lo que se llama una aplicación de enrollment. ¿Qué es esto? Básicamente, es el desarrollo de una plataforma, sea a través de una solución móvil, en el celular usualmente, o una versión web. Usualmente es en el celular. ¿Por qué? Porque todo lo que es comercio está migrando a lo que es el entorno móvil, pero a su vez el celular otorga algún tipo de ventajas que ahora lo vamos a hablar. Y la incorporación, obviamente, de los términos y condiciones del uso del sistema y de la aceptación por parte del consumidor del proceso de firma electrónica y de la captura de datos y demás para este procedimiento. Esto va a derivar en un consumidor que va a firmar eventualmente con su firma electrónica. Bueno, mencionamos la existencia de una app de enrollment, es decir, de enrolamiento del usuario final. Pero, ¿en qué consiste? ¿De dónde va a sacar la información? ¿Qué tipo de API? Yo mencioné API antes. API es simplemente una interfase para que los programas puedan comunicarse entre sí.
básicamente, y vamos a poner ejemplos concretos, muy burdos, pero muy concretos, para que se pueda sacar del plano de lo abstracto, una API en una aplicación de enrolamiento que haga una empresa para celebrar contratos con firma electrónica con sus diferentes clientes o potenciales clientes, puede ser una interfase que se conecte entre la aplicación de la empresa con una base de datos, sea de la FIP, sea bases de datos semipúblicas, sean redes sociales o servicios como OAuth, que es un sistema internacional para identificarse con diferentes tipos de servicios, como por ejemplo la cuenta de Google, la cuenta de Yahoo, o diferentes tipos de accesos. Habrán visto, por ejemplo, un montón de sitios que les permite registrarse con su cuenta de red social o con su cuenta de Google. No les exige generar un usuario, una contraseña propia, sino que les dice, regístrese con Gmail, con Google, por ejemplo, o con Facebook. Bueno, esa posibilidad se puede incorporar dentro de la aplicación con un API. ¿Qué significa? Que yo el día de mañana puedo vincular a la persona que se registró a algún tipo de servicio que ingresé a través de estas APIs, que los vinculé a mi sistema, a mi desarrollo, y desde lo cual voy a sacar datos para convalidar la identidad de la persona. Vamos a hablar de uno por uno. Bases de datos semipúblicas. Y cada uno de estos tiene diferentes variaciones en cuanto a los riesgos que hay que ponderar a la hora de utilizarlos o no, o de aconsejar a nuestros clientes sobre su utilización dentro de un desarrollo potencial con consecuencias jurídicas. La primera posibilidad es la utilización de bases de datos semipúblicas. ¿Qué significa? Hay muchas empresas que proveen información que es o de acceso público o semipúblico, llámese información bancaria, información laboral, etcétera, etcétera, que vamos a poner nombres, el caso de Veraz, Gnosis y demás. Estas empresas otorgan APIs para poder vincular a las empresas a sus bases de datos la consulta de información. ¿Qué me permite? Y vamos a explicarlo brevemente. Me permite a mí la posibilidad de generar una aplicación que cuando el usuario se registra, le va a solicitar una serie de datos. Por ejemplo, que diga cuál es su último domicilio laboral, cuál es su último número de teléfono dentro de un abanico de opciones, si conoce a determinadas personas, cuál es su situación de deuda bancaria, con quiénes, qué entidades bancarias digamos, utiliza y demás, toda información que se puede acceder, que no es enteramente toda, no es pública, o por lo menos si es toda pública, no es de fácil acceso para la gran mayoría de las personas, entonces me permitiría a mí el día de mañana invocar ante un juez que la persona que se registró era quien decía ser, porque la información que otorgó al momento de registrarse se convalidó contra una base de datos y nadie salvo esa persona podría haber digamos, tenido esa información en su poder. Obviamente eso es un argumento que luego vamos a ver, una cuestión de valoración probatoria. No es el único, es un elemento, porque existe y es fácil de utilizar y de contratar. Otro punto, AFIP, clave fiscal. La clave fiscal se puede utilizar para vincular servicios, de modo que la persona, una vez que valida el registro de usuario junto con una interfase de la AFIP para la utilización de la clave fiscal, queda demostrado que la persona con el diferente nivel de clave fiscal que tiene convalidado ingresó e hizo el registro. ¿Qué significa? Que el día de mañana un juez le vamos a poder decir a esta persona que tiene clave fiscal nivel 3, por ejemplo, es decir, que requirió para tener su clave fiscal una presencia dentro de una sucursal, una delegación de AFIP, o hoy en día se hace electrónico, pero con algunos requisitos de convalidación de datos, requirió ingresar su clave fiscal para poder darse de alta en nuestro sistema. Por ende, la presunción respecto de la autoría, el juez lo tiene que convalidar respecto de una persona que no solamente dice que no es quien dice ser, sino que cómo explica que su clave fiscal fue ingresada para convalidar sus datos. Otra posibilidad va a ser la utilización de un CBU, no propiamente en la aplicación, sino en aquellos tipos de servicios donde haya algún tipo de transferencia dineraria. Pongamos el ejemplo de un contrato donde la persona recibe algún tipo de préstamo electrónico. Bueno, obviamente, si bien el CBU en sí no es prueba definitiva, nunca va a poder negar que en su cuenta bancaria recibió determinada cantidad de dinero en las condiciones y fechas que nosotros vamos a invocar,
y hay determinada relación eventual que el juez tendrá que ponderar respecto del contrato que nosotros estamos tratando de hacer valer y la contraparte niega. Otro punto, mencionamos redes sociales y servicios SWOT, ya lo mencioné antes, la posibilidad de vincular las diferentes redes para que la persona se identifique. Obviamente que también las redes pueden ser falsas, pero hay posibilidad en algunos casos, supongamos que es un elemento adicional para sumar, es decir, tenemos el caso de una convalidación de múltiples factores, datos de una base semipública, datos de una clave fiscal, datos de redes sociales, y todo ese abanico de opciones se lo otorgamos al juez conjuntamente para que diga, bueno, no es en esta prueba concreta, sino es en la sumatoria de evidencia que la parte me acerca, que tengo la certeza que realmente el demandado que ha negado ha sido partícipe de este negocio jurídico. Y por último, menciono lo que es el SID. ¿Qué es el SID? ¿Qué es el SID? Es el Sistema de Identidad Digital. ¿Sí? El Sistema de Identidad Digital es un servicio que provee el Estado. Esto permite una validación remota de identidades contra una base de datos, una database del RENAPER. ¿Cómo? Hoy en día, habrán visto los documentos, cuando sacamos el documento o cuando hacemos un trámite en migraciones, nuestra información está digitalizada, igual que en los pasaportes, y todo eso va a parar a una base de datos que tiene nuestros datos biométricos. No solamente tenemos nuestra foto, que está digitalizada, sino que también tenemos diferentes tipos de, huellas dactilares, podría haber otro tipo de elementos eventualmente en el sistema de identidad digital, como incluso datos genéticos. ¿Cómo funciona? Este es un servicio abierto a la comunidad, tiene un costo por el nivel de utilización, pero obviamente es totalmente accesible para el volumen de empresas que puedan desarrollar algún tipo de aplicación, donde puede convalidar datos de la persona que se va a registrar para que nosotros sepamos qué es quien dice ser, de 3 modos diferentes, del más básico al más complejo. El más básico es una validación solamente de datos, que va a exigir que la persona presente su documento, y no a través de una cámara, simplemente tipeándolo, pero a la vez, además de su documento, va a solicitar un número, que se llama número de trámite. ¿Alguien hizo algún trámite? Calculo que sí, para la autorización, la excepción para transitar durante la cuarentena. Si lo hicieron, seguramente vieron que le exigió su número de documento y a su vez le exigió un número de trámite. Eso figura en el DNI tarjeta. El número de documento es público, pero el número de trámite no. El número de trámite está solamente en la tarjeta DNI de la persona y varía en el caso que el DNI sea denunciado eventualmente como extraviado y se genere uno nuevo, o a su vez puede ser revocado si se denuncia como extraviado, aunque no haya uno nuevo, ese DNI se puede informar como perdido y el número de trámite va a saltar que ese DNI en todo caso no pueda ser válido. Incluso está en el frente. Si ven el número debajo de la foto a la derecha, le figura el número de trámite. Atrás, creo que también. Claro, exactamente. ANSES, ¿qué hace? La clave de ANSES se solicita también con este número de trámite que hace exactamente este procedimiento contra la base del RENAPER. Lo mismo hace también la AFIP. Vieron que hoy en día la clave fiscal nivel 3 se puede solicitar totalmente virtual sin necesidad de ir a una sede AFIP. Antes había que ir personalmente, hoy en día lo hacemos todo a través de Internet, pero lo hacen a través de una de las segundas opciones que vemos. ¿Cómo es? Esa es la opción más sencilla. Obviamente tiene riesgos. No todo el mundo va a tener nuestro número de trámite, pero si extraviamos el DNI, una costumbre muy argentina que la considero muy poco sana, entregar copias de nuestro DNI. Claro, bueno, en el medio de seguridad es el AFIS, obviamente el AFIS también es una posibilidad, pero no está dentro de la posibilidad de la consulta por parte de los privados de modo tan sencillo. Digo AFIS porque hay un sistema de datos público, pero si te referís a AFIP, obviamente que sí, a eso íbamos. El caso de poner los datos implica que nosotros en muchos casos damos posibilidad que en las empresas o en los bancos fotocopien nuestro DNI como una necesidad de garantizar que hemos estado presentes, que somos quien decimos ser. Eso no solamente no debería hacerse, sino que en principio yo creo que debería desaconsejarse, igual que toda una serie de malas prácticas nuestras que tienen que ver, por ejemplo, con la entrega de la tarjeta de crédito
para que se la lleven y la pasen por el lector. Todo ese tipo de cuestiones son totalmente innecesarias. El DNI no debe salir nunca de nuestro poder, las tarjetas de crédito no deben salir nunca de nuestro control, tienen que venir con un post en la mesa, el DNI no necesitan sacar fotocopia, son malas costumbres. ¿Pero qué significa? Que esta primera posibilidad de simplemente escribir el número de DNI y el número de trámite corre riesgos que alguien utilice nuestra información, es decir, que haya robo de información, que es muy frecuente por el modo que nos manejamos con nuestros documentos. Entonces, la primera posibilidad del RENAPER, si bien otorga cierto sentido a la posibilidad de darle un poquito de... Sí, está claro, obviamente que te echan y es un abuso que tenemos que soportar. Estoy totalmente de acuerdo con que ocurre. Una cuestión es la práctica, otra cosa son las cuestiones cómo debería ser, pero estoy de acuerdo en que es un gran problema. Son malas prácticas argentinas que eventualmente no sé cómo la vamos a solucionar. Y no necesitan el DNI los bancos, por más que lo pongan en la carpeta interna, son costumbres, en ningún lado exige la posibilidad. Sí, es un gran problema que no es necesario. Pero algunas de estas cosas van a ir cambiando. A ver, por ejemplo, la propia tecnología empuja en ese sentido. Tarjetas de crédito, y con esto salgo solamente un segundito del tema, tarjetas de crédito contactless, es decir, sin contacto. Para compras hasta determinado monto, ha salido una normativa del Estado que exime de la necesidad de exhibir, de firmar el cupón de tarjeta. No de la presentación del DNI, pero verán, por ejemplo, que hoy en día si tengo una tarjeta sin contacto en un local que tenga un lector, en ese sentido la puedo utilizar y no hay más exigencia de firma del cupón. Algunas empresas ya lo venían haciendo. ¿Qué significa? Que la tecnología empuja a que estas viejas costumbres eventualmente cedan ante otro sistema de identidad digital. De hecho, hoy en día, si yo fuera un banco, lo primero que hago es, no quiero más tu DNI, lo que hago, pongo una plataforma donde voy a dar el alta de cliente o en cada lugar de atención, donde se consulte la información contra el sistema de identidad digital y en el procedimiento más amplio que vamos a ver ahora acá, se corrobore que la persona es quien dice ser y eso queda en una carpeta digital. No tendría necesidad o no tiene validez alguna que me presenten fotocopia de mi DNI que pueda haber circulando por todos lados. El legajo del banco lo puede haber sacado del legajo de la empresa que me vendió el teléfono celular. Siguiendo un poco con el sistema de identidad digital. La opción de datos, vimos, es la menos fiable. Hay una intermedia que es biométrica, un sistema de biometría con prueba de vida. ¿Qué significa? El sistema va a dar la posibilidad a la empresa que genere a través de la aplicación una consulta a la base de datos del RENAPER de las facciones de la persona, es decir, los datos faciales. Va a corroborar la cara de la persona contra la cara que figura en el sistema del RENAPER, que eventualmente lo hicimos cuando sacamos el DNI, el pasaporte, lo que fuere, y va a solicitar una prueba de vida. ¿Qué significa? Lo habrán visto si alguien sacó una tarjeta de crédito en alguna fintech moderna que se sacan todas por internet con una aplicación. Nos pide, por ejemplo, guiñe los ojos, sonría, levante la mano derecha. Eso es una prueba de vida. ¿Qué significa? Claro, con la FIP es igual. Sí, lo del dedo, sí, por suerte no nos piden que midamos el dedo, eso sería para un secuestro. En este caso estamos bien nada más moviendo una mano. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Que no podamos engañar a la aplicación simplemente con una fotografía o alguna representación 3D de la cara de una persona. Necesitamos que haga algo con esa imagen, con esta cara, por ejemplo, levantando las cejas o modificando el aspecto de modo que él, a través de un sistema de inteligencia artificial, se sepa que no estamos detrás de una fotografía, sino que es una persona, y pueda convalidar estos datos. Eso va a otorgar eventualmente un índice de fiabilidad que se va a devolver a la empresa que está utilizando el API y le va a indicar cuán fiable es la respuesta contra la base de datos del RENAPER. Esta persona nos parece que tiene un 99% de fiabilidad, otra tiene un 70%, y nosotros podremos decir, bueno, hasta este nivel yo quiero aceptarlo para considerar válido para mis exigencias de firma electrónica, y otro podrá decir, yo quiero más arriba o más abajo del umbral. La aplicación Mi Argentina exige estos requerimientos, exactamente. El último de los niveles es biometría más datos, que significa utiliza toda la información biométrica de la persona y a su vez le va a exigir una copia a través de la cámara del celular
del DNI. Y no va a permitir que uno escriba los datos de su documento, sino que tiene que escanearlo directamente con la aplicación y la aplicación va a tomar los datos del DNI tarjeta, lo cual le agrega un índice de seguridad adicional no solamente a los datos biométricos, sino que necesito tener el DNI tarjeta en mi poder, no alcanza simplemente con tipear el dato del DNI y el número de trámite. Este es el paso más exigente del sistema de validación remota, del SID, que hoy en día lo están utilizando, obviamente, todos los que mencionaron. La aplicación Mi Argentina, que permite el acceso a diferentes servicios del Estado. Si tendría una copia del DNI, sí, por supuesto, pero no la empresa en sí. Obviamente, ahí hay una contradicción. ¿Qué pasaría? En realidad, el principio es que la información no va a parar a la empresa que hace el sistema de enroll. Es decir, que esto va directamente contra el RENAPER y no debería quedar copia. Volvemos a las malas costumbres argentinas. Dentro de los términos y condiciones que hablamos previamente, hay que establecer específicamente qué tipo de datos la empresa va a recabar de la persona. Y vamos también, ahora no lo mencionamos porque es materia de otra charla que hemos dado, pero a la ley de protección de datos personales. Hay que incorporar y tener muy en cuenta qué tipo de datos vamos a recabar y qué hacemos con eso. No debería quedar copia del archivo que subimos, simplemente debería utilizarse para corroborar en línea contra la base del RENAPER los datos. Que esta información vaya directo. Es más, el RENAPER una vez debería eventualmente auditar el funcionamiento de esto para que esté homologado. No debería quedar copia del DNI. Más allá de eso, sabemos que a veces las costumbres siguen otro camino. Ese es el escenario básico, como mencionaba, para la posibilidad de contratar con clientes. No hay garantía, por supuesto que no la hay. Pero bueno, estamos en un terreno de firma electrónica y no firma digital y son las diferentes posibilidades a las cuales los usuarios nos vemos sometidos. No hay demasiado margen para negociar en ese sentido. Estamos ante un sistema que hace una suerte de, digamos, de enrollment, de aceptación. Digamos, no hay margen para decir yo quiero darme de alta y poner otro sistema. Eso ya lo sabemos. Ese es el escenario básico para el desarrollo de una aplicación donde una empresa pueda con sus consumidores generar contratos con firma electrónica. Yo considero que en un escenario específico, dentro de los diferentes tipos de soluciones que hablamos, y quizás algunos otros que hoy no estamos considerando, pero estos son los básicos, una empresa podría con cierta tranquilidad, o por lo menos la máxima tranquilidad que una firma electrónica podría llegar a requerir, celebrar contratos electrónicos. Vean que mucho de esto hoy en día en Internet se utiliza, todo el mundo compra por Mercado Libre y no ha firmado un papel, y sin embargo hay una suerte de firma electrónica a la aceptación de términos y condiciones, a la aceptación de la utilización del botón de compra, y ni que hablar a la posibilidad de ingresar los datos de tarjeta de crédito y demás. Vamos al segundo escenario y último, así ya vamos terminando en unos minutitos. Contratos entre empresas. Bueno, acá entramos en una situación muy diferente y que yo considero que es casuística, que significa tailor-made, es decir, una solución, un traje a medida. ¿Por qué? Porque entre empresas, cada situación particular contractual seguramente sea diferente. Cada empresa tiene una dimensión diferente, los tipos de contratos a celebrar van a variar entre sí, lo cual implica que no tenemos que desarrollar necesariamente una aplicación para tener la firma electrónica de las partes, porque suelen ser situaciones más, digamos, eventuales, no son contratos que se celebren permanentemente, entonces el costo inicial no va a ser tan alto como en el desarrollo de una aplicación para un consumo masivo con consumidores, pero las soluciones no van a estar estandarizadas, con lo cual significa que difícilmente nos pueda servir una solución particular para la gran cantidad de contratos que podamos celebrar entre empresas, digamos, en un mismo pie de igualdad. Entonces, ¿qué tipo de opciones de identificación vamos a tener en casos de empresas? Bueno, la eficacia va a ser relativa, obviamente, según el caso. En cada caso, lo que vayamos a elegir y las circunstancias del contrato nos van a dar la eficacia probatoria según cada una de las circunstancias. Algunas posibilidades, algunas opciones. A veces tenemos la posibilidad de celebrar contratos que sabemos que lo vamos a hacer con una empresa determinada, pero no sabemos cuándo, o no sabemos qué modo, o tenemos algún tipo de contacto previo, quizás una etapa precontractual.
pero no sabemos cómo se va a celebrar. Siempre existe la posibilidad de darle un marco, un contrato marco previo, donde entre las partes nos pongamos de acuerdo respecto de la validez de determinados elementos a los efectos de darle el sentido de firma electrónica. Eso nos va a dar un mayor margen el día de mañana para hacerlo valer dentro de los tribunales. Otras posibilidades, lo venimos mencionando, nada evita en que podamos contratar por correo electrónico, por un email, por un WhatsApp, por redes sociales, un mensaje privado, por un portal ad hoc. Yo menciono un portal ad hoc, es decir, que una empresa tenga simplemente un portal para sus clientes, donde se dan de alta y suben pedidos, por ejemplo, y podamos eventualmente requerir que eso tenga algún tipo de eficacia, digamos, una cuestión obligacional hacia las partes. También firmas criptográficas no homologadas. Antes hablamos de la posibilidad de que las partes tengan firmas digitales, pero que no estén dentro del sistema de firma digital de Argentina. Yo puedo tener una firma que está otorgada por un servicio privado, que las partes se pongan de acuerdo, pero que es un privado que luego pueda demostrar la identidad de las partes. O una firma, por ejemplo, que haya vencido. Supongamos que utilizo una firma digital vencida. La firma digital va a seguir siendo una presunción de autoría, pero no en el sentido de firma digital. Voy a perder la presunción probatoria, pero aún así podría tener un tipo de eficacia si puedo probarlo por otros medios respecto de hacerlo valer como firma electrónica. El último punto que menciono son los terceros de confianza. ¿Qué son terceros de confianza? Son plataformas que nos van a otorgar diferentes tipos de interfaces, APIs, como vimos antes para el caso de empresas con consumidores, que ya tienen servicios de identificación incorporados. Básicamente, bueno, ¿qué veíamos ahí? Justamente, ahí mencionan, son plataformas o sistemas de firmas digitales privadas, claro. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? En sí, esta firma que van a otorgar, bien menciona Hernán, son electrónicas. ¿Por qué? Todo el procedimiento que nos van a otorgar, el servicio que nos va a dar, va a ser una plataforma que nosotros podamos incorporar o que podamos utilizar como base sin necesidad de desarrollarla y por ende evitar los costos asociados. ¿Qué significa? Que nos van a permitir una serie de servicios. Por ejemplo, una solución híbrida de firma digital. Si bien el tercero de confianza que nos va a proveer un servicio, de nosotros podamos subir el documento entre las partes, el documento no va a estar con una firma digital, las empresas, estas sí pueden tener ellos una firma digital, que significa que eventualmente alguno de los beneficios de la firma digital el documento los puede llegar a tener, como por ejemplo el timestamp, es decir, la fecha de tiempo o la integridad del documento, pero no van a ser nuestras firmas digitales. Bueno, ¿cómo se sabe si la firma digital está vencida? Eso se sabe a través de la verificación del documento contra el sistema de firma digital, o sea, en la plataforma remota, como vimos que se sube un documento, se pone a verificar y otorga la información del documento, si es válido o no, o a través de la descarga de los certificados raíces a la computadora y automáticamente lo puedo chequear en mi propia máquina. Bueno, Hernán Bobrovsky menciona, obviamente hay una explicación de por qué no sería firma digital, no hay validación de la firma por autoridad certificante, obviamente esa es la diferencia que hablamos inicialmente, pero estas empresas sí, la empresa que lo utilice, en algunos casos pueden tener firma digital, como mencionaba yo recién, y pueden firmar con su propia firma digital el documento, lo cual no va a certificar la autoría de las partes, pero me va a otorgar alguno de los beneficios de la firma digital. Si el documento tiene validez, si se puede oficiar, bueno, ahora vamos a hablar de la cuestión probatoria 2 minutitos más adelante, sí. Cada una de estos terceros confianzas va a otorgar diferentes tipos de tecnologías. Voy a dar algunos ejemplos básicos, con esto no quiero hablar de ninguna empresa en particular, pero algunos casos conocidos. Acá van a ver que menciono Signatura, menciono DocuSign, OpenSign y Adobe Sign. Son diferentes empresas que proveen servicios muy similares. El caso de Signatura tiene una particularidad. Las demás son empresas extranjeras o protocolos abiertos de firma, especialmente OpenSign es un protocolo abierto. No tienen las validez de firma digital y demás. Signatura, por su parte, tiene firma digital y a su vez tiene una interfase, como mencionaba yo en el primer punto, una plataforma con APIs de identificación incorporada. ¿Qué significa? Yo puedo subir un archivo a Signatura, que se va a firmar con la firma digital de Signatura y a su vez con mi propia firma electrónica dentro del sistema de Signatura, pero la empresa, para validar mi identidad,
me va a hacer pasar por los mismos requisitos de las API de identificación que vimos previamente. Es decir, me va a exigir probablemente que ingrese con clave fiscal para verificar que yo tengo el nivel de acceso que digo tener, me va a exigir los requisitos de prueba de vida y de datos del documento como me exige la plataforma SID del RENAPER, es decir, me va a exigir redes sociales, todos los requisitos que nosotros vimos en una aplicación propia para de alto costo, una propia empresa nos los puede exigir a nosotros para darnos de alta en su propia plataforma. ¿Qué significa? Que el día de mañana, y con esto sí vamos a lo que estaban preguntando, yo puedo oficiar a la empresa para que me informe respecto de todos los procedimientos y qué resultados hubo respecto de mi alta como usuario para poder llegar a esa firma electrónica dentro de su plataforma. Con lo cual voy a tener la posibilidad de otorgarle elementos probatorios al juez para que sean ponderados. Último punto. Valoración probatoria. Elegimos bien cuál va a ser el camino que vamos a elegir para utilizar una firma electrónica. Obviamente que si vamos al camino de la firma digital no hay ningún tipo de duda, cero. Esto automáticamente el juez debería, voy a hacer la aclaración, convalidarlo contra los certificados en la autoridad raíz y ver que el certificado de firma digital es válido y por ende no debería tener ningún tipo de otra exigencia probatoria. Dicho eso, habrá que ver cómo lo consideran los jueces, cuál es el conocimiento que tienen para corroborar esto. Entiendo hoy en día, como todos tienen firma digital, deben estar más o menos en conocimiento del funcionamiento y no exigirían algún tipo de prueba adicional. Más allá de las presunciones, me refiero a la necesidad de un perito que diga que esa firma es válida. Lo considero innecesario. Pero obviamente esto es una materia que cada tribunal lo puede interpretar de otro modo. Yo creo que no sería necesario. Pero en el caso de la firma electrónica, ¿cómo vamos a saber si elegimos bien? Bueno, obviamente que vamos a tener que ponderar el tipo de contrato, la importancia del mismo y el costo asociado a su desarrollo, qué procedimientos usamos para asegurar la identidad de la autoridad de la persona que utiliza su firma electrónica, qué plataformas utilizamos, todo tipo de antecedentes o situaciones contractuales vinculadas, es decir, si tenemos relaciones contractuales previas, elementos que podamos aportar al proceso para asegurarle al juez o otorgarle algún tipo de convicción adicional. Y obviamente los dos puntos principales que son necesarios en los casos de firma electrónica, sin lugar a dudas, van a ser las pruebas periciales y las pruebas informativas. En este caso, un oficio a cualquiera de las empresas que tuvieron intervención, o incluso si utilizamos una API directa, podría ser, además del perito que vaya a actuar, una informativa al RENAPER, informando si se otorgó de determinada persona una información para el alta de un usuario en determinada fecha, qué resultado obtuvo y demás, para armar un escenario completo y complejo respecto de cómo funcionó esa firma electrónica. La sumatoria de esto es lo que nos va a dar en cada caso concreto si podremos probar o no que esa firma electrónica es de quien la ha negado. Sí, obviamente mencionan que el perito informático sería necesario. En el caso de la firma electrónica no tengo dudas, en el caso de la firma digital lo considero innecesario por las presunciones de ley y al juez le debería alcanzar con corroborarlo contra el propio certificado porque es parte de una ley nacional y no requiere en sí una pericia para su prueba. En todo caso, lo tendrá que ofrecer la pericia a la contraparte que lo niegue si quiere demostrar que la misma es inválida por la presunción de ley. Nada más. Y si el juez no sabe cómo certificarlo, bueno, sí, es el gran problema que mencionaba inicialmente. Bueno, con esto quería darles un pantallazo general de las diferentes posibilidades. Obviamente que esto da para una larga conversación y acá hay una cuestión casuística. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo la firma de un petitorio de 25 personas? Con firma digital no hay ningún problema. Paso el archivo digital a las 25 personas, una tras la otra, y todos van firmando. Es incluso, me parece que más sencillo que en el caso de una firma hológrafa. No hay problemas de lugares, no hay límites para las firmas. Y en el caso internacional, por supuesto que sí, y recién les mencionaba al comienzo el caso de Chile, que ya tenemos convenio de reciprocidad, por ende las firmas digitales de Chile son válidas en Argentina y viceversa. Si no tienen firma digital las 25 personas, tendré que armar algún sistema ad hoc para que tengan firma electrónica y eventualmente ponderar cuál es la validez que le vamos a dar según qué procedimiento elegimos.
Esto es un tema para largo debate. Obviamente creo que la firma electrónica va a tender eventualmente a desaparecer en el mediano o largo plazo. Todos tenemos que mutar a la firma digital. Como bien dicen, el COVID, la pandemia actual nos va a empujar en este sentido. Lo estamos viviendo hoy en día los abogados con el servicio de justicia, con la imposibilidad de actuar principalmente en el fuero provincial. Eventualmente esto tiene que empujar a todo el comercio y toda la actividad a la utilización de la firma electrónica, a la firma digital, perdón. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado. Voy respondiendo algunas preguntas antes de cerrar. Se puede utilizar para constituir una SASI. De hecho, la firma digital está contemplada en su momento para la realización de la SAS de modo remoto. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, un acuerdo por firma digital de Mercosur, bueno, con Chile tenemos. No tengo presente si a todo nivel Mercosur hay. Sé que con Chile ya es válido y están intercambiados los certificados raíces para la validez. Gracias a todos. Bueno, les agradezco los comentarios. En la provincia de Santa Fe, la firma digital es válida. También hay una plataforma de firma digital dentro de la provincia para la utilización. No hay ningún tipo de inconvenientes. Es válida a nivel nacional. Gracias a todos. Vamos a ir cerrando. Por supuesto que los invitamos a las conferencias del Instituto de Derecho Informático. Nuestras actividades, calculo que vamos a continuar virtualmente hasta tanto termine esta etapa, y aparentemente también lo haremos de modo virtual, ya que vemos que mucha gente que quiere venir no lo puede hacer, pero de este modo a distancia sí. Los esperamos próximamente. Síganos en nuestras redes sociales, obviamente, y en la página del Colegio de Abogados, que tendremos nuevos eventos próximamente. Gracias a todos.